Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Nuestros amigos y amigas, le vamos a tomar el pulso al tema de la vivienda y de la construcción, un sector muy importante para dinamizar la economía nacional y un sector que se ha visto sumamente afectado en los últimos años. Vamos a dialogar al respecto y a propósito del plan de vivienda que fue presentado por el presidente de la República. El IES, lo propio, el otorgamiento de créditos con el 4.99% de interés, la posibilidad de una segunda casa con interés bajo. ¿Cómo está repercutiendo en el mercado? Hemos invitado esta mañana al presidente de la Cámara de la Construcción, el arquitecto Leopoldo Ocampo. Vía telefónica está con nosotros el arquitecto Carlos Borja. Queremos tener la mirada de territorio, es decir, qué pasa en el campo real, en ese día a día del sector de la construcción. Así que sean ustedes bienvenidos, buenos días. Leopoldo, quisiéramos iniciar con usted un breve balance. ¿Hay indicadores? ¿Qué ha pasado con esta oferta del presidente de la República, con estos nuevos términos y la posibilidad de facilitar el acceso a vivienda de la población con las medidas adoptadas? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, siempre un gusto estar aquí en Radio Centro y mi título es de ingeniero civil. Gracias, ingeniero. Voy a aclarar porque hay temas muy puntuales que son muy propios de la arquitectura, que espero que el arquitecto que va a compartir conmigo estos minutos lo haga. Nosotros lo vemos desde el campo también ingenieril y estructural. Pero vamos al concepto. El tema que es en el país, si usted me permite dar unos datos muy propios, en el país del año 2017, datos del mismo Midubi, existen 4.360.000 hogares en el Ecuador. De los cuales el 69% son viviendas urbanas y el 31% son viviendas rurales, ¿sí? De este volumen, el déficit habitacional afecta a casi la mitad de los hogares. Ahí viene a la inversa los números, el 67% en zonas rurales y el 38% en zonas urbanas. Es decir, que no tienen vivienda propia. Es del déficit, así es. Entonces, obviamente, el país necesita de que se dé un impulso al tema de la vivienda, porque el tema de la vivienda va más allá de simplemente ver que es una casa. El tema de la vivienda es la base de la sociedad, porque es la familia. Si usted da estabilidad a una familia, está dando un potencial energía hacia lo que es la producción del país, la productividad. A un sector tan pisoteado como el campo, como el sector de la construcción. Yo escuché a los que antecedieron en las entrevistas, vi con mucha propiedad y con mucha alegría, lo vemos, de cómo decían que sus industrias tienen la esperanza que se están potencializando. En cuanto al PIB, nosotros siempre fuimos la industria de la construcción aportantes en el 10%, y hoy estamos en menos 4%, en cifras negativas. Es decir, si existe un término más abajo de crisis, pues ahí es donde está sumergido el campo de la construcción, que ha sido caldo de cultivo incluso para cualquier cosa, menos para contrataciones normales. Ha sido caldo de cultivo para que ahora en los tribunales estén dirimiendo muchas barbaridades. Pues lo único que ha hecho, según su pregunta, es que ahora no renazca la esperanza. Pues sí, el invertir $400 millones tampoco es que nos va a arreglar la economía del país, pero es importantísimo el que empecemos con algo a nada, siempre es preferible a algo, ¿no? Bueno, y además el sector de la construcción es un generador de fuentes de empleo. Ya vamos a hablar sobre estos indicadores. Yo quisiera darle la bienvenida al arquitecto Carlos Borja. Arquitecto, sea usted bienvenido. Quisiéramos conocer cuál ha sido la reacción, cómo se está moviendo el mercado de la vivienda tras el anuncio y las medidas adoptadas desde el Ejecutivo. ¿Qué repercusión tiene hasta el momento? ¿Cómo ha recibido el consumidor esta información, arquitecto? Bienvenido. Muy buenos días al ingeniero, a todos, muy buenos días. Bueno, básicamente lo que manifestó el ingeniero es correcto. Me voy a enfocar en temas de lo que son
propiamente la arquitectura y también la parte financiera. Es un tema que también debemos tomar en cuenta. En cuanto a la arquitectura, si bien el proyecto y el afán del gobierno es dinamizar el sector, nosotros nos vemos enfrascados dentro de una serie de trámites muy engorrosos y de largos tiempos que vienen a incrementar los costos indirectos de una manera muy preocupante y que dejan de que podamos ofertar vivienda competitiva en el mercado. Brevemente también les toco el tema financiero, la propuesta de un 4.99, un 5.99 como tasas de interés bajas de apoyo a este sector. Tenemos dificultades. Si es que podemos establecer contacto línea fija, tenemos alguna dificultad. Claro, nos refería el arquitecto Borja en el día a día, uno de los problemas es justamente los trámites, ¿no? Los engorrosos trámites en los gobiernos locales, que es uno de las dificultades, ¿no? Es que justamente si están dando la posibilidad de tener una inversión, que es lo difícil, de tener la plata, pues tenemos que ser un todo y empujar el barco todos al mismo lado. Es decir, los GATS tienen que flexibilizar en su tramitología, siempre cumpliendo las normas mínimas, pero tienen que flexibilizarse y no entorpecer mejor los trámites. Le voy a dar un ejemplo que se dan el día a día y temas absurdos. A usted le piden que le devuelven toda su carpeta de algún proyecto porque vaya a revisar las topografías donde esté instalado su terreno. Hoy con la tecnología usted puede ingresar a su computadora y chequear si en verdad lo que usted está poniendo, incluso las dimensiones del terreno, son las correctas, las que usted está presentando. Y no le haga regresar por ir a ver algo que usted puede chequear en un minuto. Entonces, estas cosas tienen que venir también de la autoridad, del flexibilizar los temas. Nosotros déjeme le interrumpo nada más, ingeniero. Ya restablecimos contacto, por favor. Arquitecto, continúe. Usted comentábamos acá uno de los elementos que usted ha planteado, y es la necesidad de agilitar los trámites que el constructor debe efectuar, arquitecto. Sí, así es. Los trámites generan una serie de gastos que los llamamos costos indirectos y que estos son los que nos incrementan el precio de la vivienda. Al final, todo costo repercute en el precio final que van a gastar los usuarios. También les manifestaba en cuanto a la tasa de interés, así sea una tasa de interés baja de 5.99, considerado el plazo de financiamiento de 25 años pasa a ser una tasa muy alta, porque el cliente acaba pagando prácticamente el doble del precio de la vivienda por el concepto de financiamiento. Si hacemos una corrida financiera sencilla, ese 5.99 nos representa que el monto, que es el valor total a pagar al final del crédito, sea el doble de la vivienda. Lo cual, si consideramos nosotros que vivimos en una economía tan austera, donde las proyecciones de la inflación, como en este año fue del 0.83, podríamos proyectar máximo un crecimiento de un 20% del monto financiado, no del 100%. Ese es otro factor que el cliente también lo está tomando en cuenta para la decisión de compra. Ese es otro de los puntos. Ya lo vamos a profundizar, Andrés. Sí, efectivamente, ingeniero, también quería preguntarle, a propósito de todas estas iniciativas que se han planteado como desarrollo del área de la construcción, los términos, las condiciones, en fin, toda la estructura de este proyecto, ¿es adecuado o ustedes le pondrían alguna observación, digamos? Visto de lo que dijo el arquitecto, desde una corrida sí es real que tal vez usted termina pagando, pero en las condiciones económicas que vivimos, la clase media y media baja del país, no existen condiciones mejores que estas tasas de interés. No las han existido. Si comparamos en el sistema financiero. Existe un promedio que la banca privada a usted le da en un promedio el 10% de interés. 4.99, no lo vamos a conseguir nunca. Entonces sí, es ver cuál es el costo-beneficio lo que tenemos también, y la accesibilidad que va a tener el promedio de la población, la gran cantidad del déficit que existe y que puedan acceder. Pero ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Usted cómo se endeuda si tiene cierta inseguridad en tener su trabajo? Especialmente los empleados públicos. Si la empresa privada, mientras el gobierno no le dé confianza para poder seguir invirtiendo o seguir apostándoles a las alianzas público-privadas,
Pues dentro del campo de empleo, el sector privado es el que alberga al 80% de todo el empleo y el 20% apenas es del sector público. Entonces tenemos que dar estabilidad de parte y parte, y que también queremos que esto funcione. A eso me refería yo, que todos debemos de empujar el barco al mismo lado, ¿no? Tanto los técnicos, los contratistas, el que le dé el empleo, pero que le dé cierta estabilidad. ¿Cómo le hago yo que usted, Andrés, se endeude en su casa para 20 años y mañana le dicen gracias? ¿De dónde paga el...? Sí. Ya retirarle su casa, decomisarlo, o sea, tiene que ser un conjunto de análisis que puede ser para que esto funcione. Caso contrario va a ser una debacle o igual unos tiros al aire. Arquitecto Borja, y en el caso de la construcción parecería tener una característica muy peculiar, es decir, que si hay inversión, la dinámica es inmediata, es decir, porque tiene un encadenamiento productivo muy amplio de muchos espectros. Remarquemos aquello, es decir, la actividad de la construcción, ¿a cuántas personas, digamos, puede beneficiar directa o indirectamente? Bueno, la construcción, como bien se dijo hace rato, pues es un factor multiplicador de economía, es uno de los indicadores básicos del desarrollo de un país, lo cual está muy bien, pero como yo manifesté, yo me enfoco a la parte de arquitectura, a la parte financiera principalmente. Entonces, en la parte de arquitectura, si nosotros queremos desarrollar un proyecto de vivienda el día de hoy, y lo primero que tengo que hacer es adquirir un terreno, que el precio del terreno ha subido mucho en los centros más poblados del país, tengo que hacer una inversión alta, la cual tengo que dejarla amortizada, guardada durante casi un año, que es el tiempo que nos está demorando sacar todos los planos, los permisos y todo para empezar la ejecución. Y una vez que empiezo con la ejecución, pues empiezo a manejar y a mover todo este motor de economía. Mientras tanto, es mucho el tiempo que demoramos en hacer esta serie de trámites, y es un tiempo que nuestra inversión también está amortizada, lo cual en una tasa de interés bancaria pasiva del 4, del 6%, me está indicando que tengo que subir un poco más mis cosas porque estoy incurriendo en costos financieros todavía sin empezar el proyecto. Ahora, yo cambio el orden nada más para darle la misma línea de reflexión, arquitecto. Las viviendas sociales, como ha denominado el gobierno, los créditos se otorgan hasta de 70 a 90 mil dólares para la primera vivienda a un interés de 4.99, la segunda vivienda para un interés de 5.99. Y sí, cuando nosotros echamos números, nos asustamos por lo que acabamos o cuánto vamos a pagar al cabo de 25 años. Pero hemos visto en el mercado alternativas como el crédito directo. ¿Es posible esto, arquitecto Borja? ¿Cómo manejan ustedes las finanzas, habida cuenta que la situación de crisis del país afecta obviamente el bolsillo del eventual inversor de la vivienda? Claro, el tema del crédito directo hay dos maneras de manejarla. La una es en proyectos de élite, de inmuebles muy costosos, departamentos que hablamos de $300,000. Este tipo de proyectos se manejan bajo un esquema de financiamiento durante el tiempo de construcción. Es decir, si nosotros tenemos 18 meses de tiempo de construcción, durante los 18 meses deben ser costeado el precio del departamento, que para el ejemplo le doy los $300,000. Entonces hablamos de una clase social alta, de un poder económico alto. Estos proyectos se vienen desarrollando muy bien, en algunos en la parte de Cumbayá y otros en el sector céntrico de Quito, en la Carolina, en la parte norte de Quito. Para nosotros incidir un poco en la clase media y poder manejar crédito directo, se hace un análisis profundo de los costos directos que debemos incurrir, entendiendo como costos directos mano de obra y materiales. Y nosotros como promotores invertir en la adquisición del terreno de tal manera de que la suma de terreno y costos directos esté cubierto la totalidad del costo de la edificación. Lo que son costos indirectos y lo que es utilidad, nosotros podemos dejar de percibirla en este momento inmediatamente y proyectarla a un determinado tiempo de plazo. Lo hacíamos en primera instancia con una tasa de interés más baja que la del mercado, pero recuerden que hace 15 años la tasa de interés para el crédito hipotecario era del 16%.
y nosotros manejábamos una tasa de interés del 12%, es decir, 4 puntos, que era atractivo para el cliente en ese entonces, pero la tasa de interés, repito, era demasiado alta. Ahora que la tasa estamos en el 4.99, el 5.99, nosotros hemos permitido hacer un análisis de que se puede financiar la vivienda dando un plazo no máximo de 10 años para que el cliente pueda cubrir ese porcentaje que le vamos a financiar. Es decir, si nosotros pedimos al cliente que haga un esfuerzo con el 40% para cubrir los costos directos de construcción, nosotros podemos hacer una inversión en la adquisición del terreno y podemos dejar de percibir la utilidad, y también debemos financiar y bajar lo más que se pueda los costos indirectos, de tal manera de que ese 60% que suma tanto terreno como costos indirectos como utilidad sea financiado a un plazo de 10 años. Eso es lo que estamos ahorita manejando y es una propuesta bastante interesante, pero hay que tener en cuenta la participación también de la ciudadanía o del cliente con responsabilidad, pues este tipo de negocios hay que considerar lo que es de común acuerdo entre la empresa con el cliente, ya que viene a ser un tipo de asociación de responsabilidad mutua, es decir, todo lo que son anticipos se invierten netamente en la construcción sin desviar ningún fondo, pero también el cliente se compromete a que si el constructor tiene que hacer un tipo de financiamiento proyectando esos flujos que va a tener a 10 años una vez entregado el proyecto, y pueda, por ejemplo, hacer un crédito a 5 o 6 años plazo para financiar la terminación del conjunto, que es una operación normal que se hace en el rol de este negocio, pero que se va a cubrir con los depósitos de las casas que ya se han entregado. ¿Usted siente, arquitecto, muy rápido porque ya no tenemos tiempo, pero usted siente que hay expectativa, se está reactivando el sector? ¿Siente usted en territorio eso? Arquitecto. Perdón, mi percepción, sí, definitivamente el sector no se está reactivando, yo diría que más bien se está manteniendo. Si bien en los últimos años, sobre todo por este anuncio de financiamiento del 100% del BIES hubo incremento en el sector de la construcción, ahora se está manteniendo, pero ya lo repito, en base a mucho esfuerzo de los promotores. He conversado con colegas, todos lo que más estamos cansados es por el tema de la tramitología, de ese año que nos hacen perder en inversiones, en proyectos que solamente están en papeles porque se demora mucho tiempo el municipio, lo cual debería ser nuestra búsqueda para que eso se facilite, poder volver al tiempo cuando solamente se hacía el registro de planos con responsabilidad total del firmante, es decir, del arquitecto proyectista, del ingeniero calculista, de tal manera de que se pueda acortar estos tiempos. Pero la percepción es de que sí hay una estabilidad y en el inicio de este año se ha visto un poco de tranquilidad. Tanto así que en una próxima feria que habrá, tengo entendido de que todos los están copados, de que hay muchos proyectos que se van a presentar. Yo creo que vamos a pedir a nuestra coordinadora para mañana un panel con el municipio, para ver cómo lograr con los diferentes municipios del país, cómo lograr esa agilidad en los trámites. Ingeniero, ¿cuál es la proyección que ustedes hacen a través de estas acciones y estas nuevas medidas implementadas? Bueno, hay que aclarar que estábamos hablando de segmentos diferentes económicos. El arquitecto hablaba de un target de viviendas de más de $91,000, hablaba incluso de un monto de departamentos por Cumbayá, cerca de 300,000. Es otro nivel económico. Así es. Lo que es del plan Casa para Todos. Ya hablaba de los otros también, ¿no? El proyecto BIS y VIP del gobierno es para gente de clase media baja, ¿sí? Y hay que ver realmente ahí la capacidad económica, la capacidad de pago que deba tener la gente. Y es por ello que nosotros, si me permite muy rápidamente, si usted tiene una casa para un promedio de unos $40,000, el costo de la casa, usted da una entrada mínima de $2,000, el 5%, usted tiene una cuota de $255. Se equipara y a veces es mucho más barato que el que esté pagando arriendo, pero empieza a pagar algo propio. Si usted tiene para poder poner dentro de esta casa de $40,000 una entrada mínima de unos $10,000, que sería el 25%,
usted tiene unas cuotas de $173. Entonces tenemos que ir haciendo unas corridas en función de la capacidad de pago para que no caigan en ese problema que después, ¿de dónde pago? Y quiero dejar abierta a la ciudadanía una vez más. Justamente muchas veces, ¿cómo accedo a estas casas? ¿Dónde están los proyectos para poderlos ver? O el constructor, ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo hago el trámite en el Midubi para poder acceder que mi proyecto sea calificado para la Cámara de la Construcción? A cero costo, está abierto a la ciudadanía. De hecho, hemos tenido mucha concurrencia, tanto de constructores como de la ciudadanía en general, para nosotros poderles orientar y en función de su ingreso, poder hacer la corrida y ver si le conviene o no embarcarse en el nivel que él pueda acceder su vivienda. Lo importante es tener un respaldo. Dentro del tema BIS y BIP, vemos que sí se está potencializando. Nosotros vemos como una cara y por eso estamos empujando ello, ¿no? Y sin querer decir con esto que seamos gobiernistas, ni mucho menos, porque esto debían haberlo hecho hace 4 años y no recién ahorita. El tema de Casa para Todos, 325,000 viviendas se ofreció y no tenemos ni el 10% hechas, ¿no? Pero sí, de algo es algo a nada. Entonces sí, ya hay proyectos que están en trámite para ser calificados en el Midubi. En proyecto BIP hay 2,010 soluciones de viviendas. En cuanto al proyecto BIS. En cuanto al proyecto BIS, hay 27,193 soluciones de vivienda. Entonces, ¿cómo no vamos a empujar algo que puede ser una solución? Primero, para darle vivienda a usted. Segundo, va a regenerar una economía. Y usted lo decía con mucha propiedad hace un momento. Es la única industria que repotencializa la economía y genera empleo, pero de manera inmediata, porque usted me contrata para hacer la casa hoy y yo enseguida tengo que contratar maestros mayores, al señor de la ferretería de la esquina, tengo que contratar material. Es de manera inmediata por encima de otras industrias que ameritan un periodo de maduración. Entonces nosotros, esa es la razón por la que nosotros estamos impulsando. Pero permítame decirle, muy rápidamente, concluir, ¿no?, con algo. Y los costos de la Cámara de la Construcción son cero para las personas que puedan visitar. Sin ningún costo, pueden llamarnos o a los teléfonos o asistir al Iñaquito y Juan Pablo Sáenz de edificio de la Cámara de la Construcción. Permítame terminar con algo. Lo que sí, no quisiéramos que la ciudadanía vuelva a caer en demagogia. Estamos próximos ya a unas elecciones, ¿no? Usted recuérdese que un anterior candidato a presidente ofreció instalar 1 millón de viviendas al año. Luego nos ofrecieron 320,000, que como dije, no tenemos ni el 10%. Eso nosotros creemos que es una demagogia porque no se dejan amparar por el criterio técnico y se van solo por el criterio político. Y eso ha sido el peor error que se comete en el país. En estas próximas elecciones, que no nos dejemos comer con la demagogia nuevamente, porque tenemos que preguntar a los técnicos, ¿dónde están pues los terrenos para instalar 1,325,000 viviendas? Si acaso es de ofrecer nomás, es de hablar con mucha propiedad, y para eso vamos a estar nosotros, y gracias a ustedes, por intermedio de ustedes, poder ilustrar a la ciudadanía. Bien, muchas gracias a usted, al arquitecto muy gentil. Hay muchos planes, hay muchos proyectos, crédito directo, como ha manifestado el arquitecto Borja. Yo creo que es la hora de que usted deje pagar arriendo, pues ya haga ese esfuercito por tener su vivienda propia. Eso es fundamental y lo puede hacer con todas esta amplia gama de opciones que ofrece el sector de la construcción. Gracias a Carlos Borja y a Leopoldo Ocampo por habernos acompañado.